Gustavo, tenemos muchos puntos para retomar sobre este informe, pero me gustaría en unos segundos, ¿no?, contextualizar lo que fue este viaje. Sí, este viaje en realidad fue una extraordinaria oportunidad y que además generó otras oportunidades, la oportunidad de hacer un libro que hizo nuestra editorial, vinculado con la seguridad, comparando la provincia de Buenos Aires con el estado de Río, que tienen una similitud bastante importante, y comparando toda la escala de delitos y las diferentes actividades que esos delitos producían, ¿no? Así que bueno, esa fue una de las consecuencias de este viaje y bueno, toda esta oportunidad de haber visitado la Rosinia, que es el próximo paso que están por dar en estos momentos. Es decir, haber ingresado a la Rosinia para mí fue una experiencia extraordinaria, de la cual se puede casi ver solamente el 10% de las imágenes, porque te cuento, y se lo contamos a la audiencia, entramos con la anuencia de la Asociación Amigos de la Rosinia, sin ninguna intervención del Estado, porque el Estado no está dentro de la Rosinia, y además nos iban señalando dónde se podía y dónde no se podía. Nos acompañaban gente armada, narcotraficantes que se ponían a nuestra par, en motos subimos, en una experiencia un tanto adrenalínica, y no filma, es decir, se filmaba solamente donde los narcotraficantes aparecían. Y tal como se ven las imágenes, en las pocas imágenes que pudimos captar, verdaderamente vimos centenares de personas armadas conviviendo con personas de bien, indudablemente, porque uno veía por esos estrechos pasillos que subían personas que tenían exclusivamente el niños que venían con su guardapolvo, personas que venían de trabajar, algunos hasta de traje. Es decir, que hay que pensar que es todo un mundo que circula fuera del control del Estado y que el narcotráfico es simplemente una de las actividades que realizan, porque además estos propios narcotraficantes, estos propios delincuentes te venden el gas, la garrafa de gas, te venden el cable, te venden, es decir, es casi un mini Estado dentro del Estado, que es lo que están en este momento transformando a través de una política de seguridad de mediano, cuanto menos de mediano plazo, ya que hace 3 años que nosotros estuvimos ahí, estamos escuchando lo que en este momento se está ejecutando, ¿no?, el ingreso a la Rosinia. Te podría decir, por ejemplo, que al complejo del Alemán, ¿viste?, que acaban de tomar, sí, las palabras de Beltrame, del secretario de Seguridad, fueron extraordinarias en el sentido de decir, no ganamos la guerra. Estas fueron sus palabras de hace 2 o 3 días. No ganamos la guerra, pero dimos la batalla más importante. ¿Y qué quiso decir con eso? Quiso decir que entrar al complejo del Alemán, al BOPE, estas tropas que nosotros visitamos, que además tienen vehículos blindados, etcétera, etcétera, para llegar al centro de esa gran villa de emergencia, de esa favela gigante, ¿verdad?, que se congregó. Son, claro, 12 favelas. 12 juntas, favelas, ¿no?, que finalmente se volvieron una sola. Tienen 15 horas combatiendo desde los blindados. Y hay una curiosidad que no me gustaría dejar de contar, que es extraordinaria. Dentro de esa favela hay una comisaría con 2 policías que tienen libertad total en 300 metros en una avenida. No pueden salir de ahí y son respetados por los narcotraficantes, por los delincuentes, por todo el mundo. Si se corren a una calle lateral, los matan. ¿Qué atiende la comisaría? Violencia doméstica, problemas personales, etcétera, etcétera. Es decir, esos 2 policías entran y salen a un lugar donde están autorizados a transitar en 300 metros, cosa que es una... Es increíble, una cosa, es difícil imaginarlo, ¿no? Es muy difícil de imaginar. Igualmente cuando leemos en los diarios, en las noticias que se han estado conociendo últimamente, por ejemplo, la utilización de la palabra guerra, que parece una palabra tan grande, que queda grande y no queda grande en este contexto, ¿no? Estábamos hablando, lo mostró DEF, el poder de fuego que tienen los narcotraficantes, secuestraron bazocas, han derribado helicópteros de la policía. Entonces, en ese contexto me parece, Gustavo, interesante que nos expliques por qué entonces el surgimiento, ¿no?, de una fuerza de élite como el BOPE para poder enfrentarse y tratar de reducir un enemigo con ese poder de fuego. Bueno, ¿no? Cuando ellos hablan del BOPE, de que es una fuerza internacional, que la visitan internacionalmente, es verdad, la visitan los portugueses, los americanos, etcétera, etcétera, porque ellos nunca están en ejercicio, están permanentemente en acción. Son 400, 500 hombres absolutamente seleccionados, con una capacidad que supera ampliamente la de un policía común y que están permanentemente en combate, porque
nosotros tendríamos que entender el funcionamiento. Me gustaría, tenemos algunas placas, me gustaría que viéramos, que pudiéramos observar por lo pronto lo que son los emplazamientos de las favelas, ¿no es cierto? En las favelas están comandadas por tres, básicamente, por tres, ahí estamos viendo la primera, el Comando Vermelho, los Amigos de los Amigos y el Comando Tercero, cada uno de esos colores, pero si miramos, eso es Río de Janeiro. Y todos esos lugares, quiero que entiendas esto, Muriel, las favelas, y así se lo contamos a la audiencia, se instalaron a fines del siglo XIX en Brasil en un morro. Y esa fue la primera favela y después la palabra favela se usó para todas las demás villas de emergencia, ¿verdad? Pero recién, y siempre fueron un centro de cierto conflicto de la gente más pobre, etcétera, etcétera. Pero recién a partir de los 70 el narcotráfico hizo pie, tal como hablábamos antes, y ese pie lo hizo simplemente para manejar la delincuencia y cerrar cada uno de esos lugares manejando todo el resto de las actividades. La pelea entre ellos es feroz, entre el Comando Vermelho, entre el Tercero Comando, entre Amigos de los Amigos, y digamos, hoy están librando una batalla para lograr que el Estado se introduzca, ¿verdad?, dentro de lugares que son absolutamente claves. Hay otra placa que vamos a ver ahora. Sí, con la gran cantidad de gente, ¿no?, que vive así, de ciudadanos tenemos comunes. una placa donde tengamos conciencia. En Río de Janeiro viven más de 6 millones de personas. 2 millones de personas viven en las favelas. Pero encima hay una salvedad que me parece sumamente interesante. Río crece a un porcentaje del 7-8% de población, ¿no es cierto? Pero las favelas crecen a un porcentaje del 30%. Es decir, en el año 60 había 300.000 personas y ahora hay 2 millones de personas que viven fuera de la ley, por más que muchos quieren la ley. Sin embargo, están bajo el control de los delincuentes. Y otra cosa que me parece terriblemente interesante es ver otra placa, ¿no es cierto?, que es una placa que seguramente muchos argentinos van a reconocer, porque ahí podemos ver el Cristo Redentor, podemos ver Copacabana, Ipanema, Leblon, esos lugares, ¿verdad?, donde vive, primero, que recorren los turistas de todo el mundo, ¿no? Podemos ver dónde se encuentran cada una de estas, las más importantes de estas 681 favelas. Es decir, Ipanema es el lugar que recorren todos los turistas y donde vive la clase más acomodada de Brasil. A pocas cuadras empieza la Rocinha. El complejo El Alemão, del cual habla todo el mundo, está a 8 cuadras de la ruta donde uno se dirige, entra y sale de Río de Janeiro, del Aeropuerto Internacional del Galeão. Sí, prácticamente forman el marco de todas las postales, ¿no? Exactamente. La favela Cidade de Deus es una favela sobre la cual se hizo una película que fue candidata al Oscar, ¿no?, que tiene una frase que se hizo muy famosa, que dice así: corre, corre, que no escaparás, lucha, lucha, que no sobrevivirás. Esa frase de esa película se hizo famosa y da una indicación, por lo pronto, de la edad de estos delincuentes. Que nosotros, que también estuvimos con las maras y hemos tenido programas, etcétera, etcétera, vemos una gran similitud. Los que manejan la delincuencia tienen 24 o 25 años porque la sobrevida no sobrepasa los 30. Entonces hay un recambio y una violencia sistemática, que es lo que el Estado de Río, de una manera apoyado por el gobierno central, a pesar de que no son del mismo partido, etcétera, etcétera, está dando una batalla sin cuartel que aparentemente está encaminada al éxito. Claro, ¿no? Recordemos que el propio Lula, ¿no?, pidió 2.000 efectivos policiales para que se instalen en las favelas y traten de mantener ese control sobre el territorio ganado, ¿no? Son increíbles las palabras que estamos usando, y bueno, de nuevo, no advertir para no tener que llegar a esa situación, porque todo esto que estamos viendo tiene también un tremendo costo en vidas humanas, en sangre, que el propio secretario de Seguridad lo dijo, ¿no? Estamos librando una guerra donde tratamos de tener los menores daños posibles. Bueno, el creador de Ciudad de Dios, Lins, es un poco un detractor de lo que está ocurriendo. Pone por lo menos la luz en decir, bueno, ya murieron 37 personas en esta guerra. Es un punto al que hay que tratar de evitar, ¿no? Estos están tomando el toro por las astas, pero tiene un precio, ¿no?, muy duro, que paga la gente común. Así es. Si me permito recordar a una amiga